Comenzamos nueva serie titulada Llamados por el Espíritu. ¿Cuántos han sido llamados por el Espíritu? Quiero compartirles que esta mañana tuve la oportunidad junto al señor Ángel Javier Rivera, que me acompañó a predicar a Gedalia, ¿cómo es? Gedalia, a la escuela Gedalia. Estuvimos allá en su última asamblea del año. Fue un tiempo literalmente espectacular. Estuvimos allí predicando y compartiendo sobre Jesús, sobre la importancia de tener a Jesús en sus vidas. Y en el momento del llamado fue muy interesante porque literalmente pasaron, literalmente perdí la noción de cuántos pasaron, pero sé que fueron muchos, con una necesidad, llorando, todos terminaron en lágrimas, todos necesitando un abrazo. Y eso es verdad lo que el Señor nos ha enviado, no solamente a impartirlo aquí en este altar solamente, sino que tengamos la oportunidad de poder predicarlo a otros y compartirlo con otros que son tan necesitados de ese amor sobrenatural que solo el Señor puede dar. Amén. ¿Y qué es una persona que ha sido llamada por el Espíritu? ¿Cuántos han tenido esa experiencia? ¿Cuántos han sido? Levanten esas manos bien. ¿Cuántos han sido llamados por el Espíritu? Saben que están aquí porque el Espíritu mismo les ha llamado. El llamado del Espíritu Santo es la acción divina mediante Dios atrae a una persona hacia Él para cumplir el propósito específico en su vida. Sabemos que desde antes que naciéramos ya el Señor ha puesto propósito en ti. Desde que tú te concebiste en la barriga de tu mamá, que celebramos el domingo, el Día de las Madres, hay un propósito que ya depositó en ti. Desde antes que tú nacieras, ya el Señor te conocía y sabía a lo que ibas. Puede ser un llamado a salvación, a arrepentimiento, a sanidad, al ministerio o alguna misión particular. El llamado de Dios es una invitación espiritual que transforma nuestro corazón y da dirección. Diga conmigo, el llamado de Dios o el llamado del Espíritu, el llamado del Espíritu trae transformación y toca nuestro corazón. Y eso es bien importante recalcarlo porque no es algo de un deseo, sino de respuesta a alguien que te está haciendo una invitación. Y quiero que me acompañen a Hechos 8, 26 al 39. Esto es una historia que ha marcado mi vida. Literalmente yo había escuchado de Felipe y del etíope muchas veces, pero no fue hasta que lo leí que fui impactada, porque Felipe respondió al llamado del Espíritu y hubo unos resultados con el etíope. Pero vamos a entrar a la palabra. Y dice el 26, un ángel del Señor habló ¿a quién? A Felipe. Muy bien, están conmigo. Diciendo, levántate y ve hacia el sur. Ahí rápidamente podemos decir, el Espíritu, ¿verdad? O Dios a través de un ángel le hace un llamado y le da unas instrucciones. Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Hubo una obediencia, hubo una acción de parte de Felipe. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. ¿Qué hacía el etíope en Jerusalén? Lo dice ahí, en lo último. ¿Qué hacía el etíope en Jerusalén? Adorando. Yo busqué cuánto era que se tardaba ir de Etiopía a Jerusalén y dice que ese viaje fue de semanas. Pudo haber sido un trayecto en caballo o en la carroza de semanas. ¿Por qué el etíope iba a Jerusalén? Se dice que era un etíope, que por lo general en Etiopía no se practica lo que es
judaísmo. Era judío. Y no muchos eran judíos. So, él tenía que, para adorar o para poder estar libre, ¿verdad?, dentro de su creencia, tenía que viajar a Jerusalén, que era el lugar donde se practicaba mayormente esta religión. ¿Y qué sucede? Él estaba, bueno, se lo voy a decir porque si no se los adelanto. ¿Cómo el Espíritu te puede llamar? Dile al que está a tu lado. ¿Cómo tú sabes que es el Espíritu el que te está llamando? ¿Cómo el Espíritu nos llama? El Espíritu nos llama de varias maneras. Primero, a través de la palabra del Señor. El Espíritu puede hacerte una invitación, puede hacerte una transformación, puede darte un mensaje a través de su palabra. Nosotros creemos que la palabra de Dios es palabra viva, es palabra eficaz, es palabra que es más cortante que espada de dos filos. O sea, que esta palabra tiene poder. Así que esta palabra puede hablarte y el Espíritu Santo puede hacer que salten palabras, que salten mensajes para hacerte un llamado. Por eso tenemos que procurar leer la palabra de Dios. Segundo, puede hacerte un llamado a través de una palabra, de una predicación. Puede también hacerte un llamado mediante una convicción interna. Cuando tú sientes que, es que yo siento hablarle a esta persona, porque somos dirigidos por el Espíritu. Diga conmigo, el Espíritu me dirige. Pero tóquese aquí porque dice que por aquí se aloja, aunque está dentro de nosotros, pero el Espíritu se aloja. El Espíritu te da una orden y te invita y te da una guianza. Hay veces que también puede llamarte a través de circunstancias o experiencias personales. También puede llamarte o hablarte en oración y en adoración. En este caso, el etíope fue a Jerusalén a adorar y se encontró con Felipe. El 28, continuamos con el 28, dice: volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Sabes qué? Esta parte, cuando la leí, que la estaba estudiando, a mí me movió. ¿Cuántas personas están por ahí leyendo, buscando, pero no hay quien le dé la revelación? Él tenía la necesidad de adorar, porque si hizo ese viaje tan largo, el etíope tenía la necesidad de adorar a Dios. Él tenía temor de Dios, pero ¿sabes qué? No se le había revelado Jesús. Era judío y sabemos que Jesús era judío, pero luego de que Jesús muere en la cruz, hay una transición y entonces nos convertimos en cristianos, aunque hay una base judía que básicamente es el Viejo Testamento. Pero con el nuevo pacto, al morir Jesús, nosotros seguimos a Cristo con el Nuevo Testamento y el nuevo pacto. Pero él se había quedado a mitad. Conocía de la palabra, pero no le había sido revelado. ¿Y qué era lo que estaba leyendo? ¿A quién leía? 1, 2, 3. Lo dice, leía al profeta Isaías. Y él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, y en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién lo contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. ¿De quién hablaba? Díganlo fuerte, hoy ustedes están como en volumen bajito. ¿De quién hablaba Isaías? De Jesús. Él estaba profetizando lo que le pasaría a Jesús. Pero ¿sabes qué? El etíope no tenía idea de lo que estaba leyendo.
Él solamente leía, pero el Espíritu le dijo a Felipe, ve a ese lugar, y el propósito era encontrarse con el etíope para que le fuera revelado de quien él leía. ¿Por qué el Espíritu nos llama? El Espíritu Santo nos llama por varias razones. Para llevarnos al arrepentimiento y a la salvación, para que vivamos conforme al propósito de Dios, para capacitarnos y enviarnos a servir, para tener comunión con nosotros, y porque somos parte del plan redentor de Dios en la tierra. El Espíritu Santo siempre te va a hacer un llamado para que seas de impacto a otro. El Espíritu Santo te hace un llamado, no importa la dirección que sea, no importa con las instrucciones que sea. Tiene que haber unos resultados, que sea revelar el nombre de Jesús en la vida de otros, que sea mostrar el plan redentor de que Cristo viene pronto y hay salvación para sus vidas. Por eso el Espíritu hace un llamado. Pero claro, puede hacer diferentes llamados. Quizás primero te llama arrepentimiento, quizás primero te llama corrección, quizás primero hace a que te moldees, pero luego, a fin de cuentas, todo eso va a ser para la gloria del Padre y para que reflejes a Cristo Jesús en tu vida. Aleluya. El 34 dice, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de alguno otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso en su camino. A mí esto me movió. Él hizo, retomando, ¿verdad?, desde el principio, un viaje largo para adorar. Leía al profeta Isaías. El Espíritu, en primera intención, no le reveló el plan completo a Felipe. No le dijo, levántate y ve a Jerusalén, y vas allí a encontrar un eunuco etíope, y le vas a mostrar, y le vas a decir, y le vas a... No. Él le dijo, levántate y ve allá. Si Felipe se hubiese puesto a preguntarle, ¿y para qué? ¿Y en dónde me paro específicamente? ¿Y qué se supone que haga allí? No. Él accionó. Hay veces que esperamos que el Señor nos dé las respuestas completas, nos dé instrucciones completas para entonces nosotros obedecer. Cuando el Espíritu Santo te llama y te da una instrucción, tienes que responder de inmediato y ejecutar lo que te está diciendo. No siempre las instrucciones se te van a dar completas con el resultado. Él solamente te va a decir, levántate y ve, y allí yo te voy a mostrar, y allí yo te voy a dirigir. Dejémonos de los protocolos a veces. Ay, pero es que el Señor no me dijo a quién es que lo voy a hablar. Olvídate, si Él te dijo habla, tú hablas, que alguien va a escuchar y se te va a acercar. Cuando somos llamados por el Espíritu, no dependemos de nosotros. Cuando somos llamados del Espíritu, el Espíritu es quien nos dirige y nos dice haz, y tú haz. Te dice brinca, tú brincas. Olvídate por qué tenías que brincar. Algún propósito había. Quizás te dice brinca y era para hacerte notar delante de otros para que se te acercara. Olvídate por qué te dijo brinca. Tú brinca y haz lo que el Señor te ha mandado. No dicen aleluya ahí. ¿Cuándo debemos responder al llamado de Dios? ¿Cuándo?
debemos responder inmediatamente. No le des largas al asunto. Responde inmediatamente al llamado del Espíritu. La Biblia dice en Hebreos 3:15: si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si hoy oyes su voz, si hoy recibes una instrucción, no le des vuelta y no esperes. Ejecuta. Dios llama en el momento preciso, y retrasar la respuesta puede alejarnos de su propósito o endurecer nuestro corazón. La obediencia inmediata demuestra fe, demuestra humildad y demuestra deseo de caminar con Él. Cuando tú estás enamorado, a ti te dicen vamos a comer a tal lado, y aunque a ti no te guste, tú vas a ir. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si yo sé Damari donde Javi la lleve, ella va a ir. Pero cuando el Espíritu te llama, ¿tú también vas? Cuando el Espíritu te dice, ve allí, aunque a ti no te guste, tú vas. Tenemos que aprender a responder inmediatamente a su llamado. Pero hay unos pasos que debemos seguir para responder inmediatamente. Dios nos entrega instrucciones. Esas instrucciones debemos ejecutarlas. En el caso de Felipe, le dijo, levántate y ve. Y llegó allí, y después ahí él le dijo, vete allí. Después ahí continuó fluyendo. Le dijo, revélale quién es. Diles quién es. Esas instrucciones son parte de una dirección a la cual debemos responder con obediencia. Di conmigo, para responder al llamado del Espíritu, necesito ser obediente. Para responder al llamado del Espíritu, necesito ser obediente. Y estas acciones van a producir un resultado. Si nosotros no respondemos con obediencia, no hay resultado. Si nosotros no ejecutamos la instrucción o la dirección con responsabilidad y diligencia, no hay un resultado. Y diga conmigo, yo quiero ser obediente. Pero pastora Jazz, ¿cómo yo sé que el Espíritu es el que me está hablando? ¿Cómo yo sé que no son cosas de mi mente o inventos míos? ¿Sabes qué? La voz del Espíritu Santo es suave y es apacible. La voz del Espíritu Santo te llena de paz. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Hay veces que cuando nos enfrentamos a algo nuevo, siempre podemos tener temor. Es normal en el ser humano, en la carne. Hay temor porque nos enfrentamos a algo que desconocemos. Pero cuando somos llamados por el Espíritu y es la una instrucción que nos late, dentro de cualquier incertidumbre normal de la carne, tú vas a sentir paz. Aunque sea algo incierto, tú dices, pero ¿y qué voy a hacer allí? Vas a sentir paz. La paz va a ser más grande que cualquier miedo, que cualquier incertidumbre, que cualquier cosa que te vaya a llegar a la mente. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. La voz es clara y es directa. El Espíritu va a decirte que su sí es sí y su no es no. Aquí no hay puntos grises. Aquí no hay puntos intermedios. Aquí o es sí o es no. En Apocalipsis dice que a los tibios es mejor estar frío que estar tibio. Por lo tanto, tenemos que ser rectos en lo que hagamos y saber que si el Espíritu te dijo ve, es porque Él te está diciendo claro y directo que vayas.
siempre va a ser congruente con la palabra de Dios. ¿Y cómo yo sé que es congruente con la palabra de Dios? Por eso tenemos que leer la Biblia. Porque si no, cuando el Espíritu nos hable, no vamos a saber identificarlo porque no conocemos la palabra. ¿Cuántos le dedican por lo menos 5 minutos en leer un versículo diario? Aunque sea el que te da YouVersion. ¿Cuántos? Pero estas manos hoy están bajitos y cortitos. ¿Cómo es posible? Muy bien. Los que no, desde hoy, ¿está bien? Hacen un pinky promise. Desde hoy vamos a comenzar a leer la Biblia y que vaya eso escalando. 10 minutos, media hora, 1 hora. Olvídate, el tiempo que sea necesario, dedícate a leer la palabra de Dios para cuando el Señor te hable, puedas saber que es Él. Redarguyes con amor. Cuando el Espíritu corrige, lo hace con amor y con convicción, no con condenación. Y su voz es constante y paciente. Dios no se cansa de hablarnos. Su voz es constante y especialmente cuando quiere que vuelvas a Él. Aleluya. ¿Cuántos quieren volver a Jesús? ¿Qué se requiere? Dale aplauso bien. ¿Qué se requiere para ser llamado? Dios llama por gracia y no por méritos. Él te creó. Él sabe de lo que tú cojeas. Él sabe lo que te falta. Él está trabajando contigo en la mesa, pero por gracia, que significa favor inmerecido, Él te hace un llamado. Y nosotros tenemos que entender eso. A veces pensamos que es por talentos que tenemos. Ay, pero ¿por qué me están diciendo a mí si yo no sé? Pues sabes que por eso mismo es. Porque te está dando la oportunidad a que tú te desarrolles y que aprendas. A que tú seas formado. A que tú digas, voy, olvídate. Y el Señor que se encargue de mí. Pero cuando el Señor te llama es porque tiene que haber una disposición del corazón para que se prepare el terreno y puedas responder a ese llamado. Necesitas un corazón dispuesto y sensible. Necesitas creer en Jesucristo. ¿Cuántos creen en Jesucristo? Si no es porque Jesús murió en esa cruz, no se cumple la promesa de que el Espíritu se derramará sobre toda carne. Así que ese es el principio de lo que creemos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos también un arrepentimiento genuino. No podemos tener la casa sucia. Todos somos pecadores, por cuanto todos somos pecadores. Pero por eso tenemos que venir delante de los pies de Jesús y decirle, yo te entrego mi vida, te pido perdón, borra mis pecados, vamos a comenzar de nuevo. Tienes que estar dispuesto y disponible para obedecer. Y último, tenemos que tener comunión con Dios. En una relación no hay cómo funcione si no hay comunicación. Pueden vivir en la misma casa, pero si no hay comunicación, no hay relación. Tú puedes tener un amigo, pero si tu amigo no sabe de tu vida, no es tu amigo. ¿O sí? Si no te conoce, no puede ser tu amigo. Si no hay comunicación, ¿cómo sabe cuando te necesita o tú lo necesitas? Y así mismo es Dios. Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Pero ¿sabes qué? Tú necesitas tener comunicación con Él para que puedas entender los deseos de su corazón, para que puedas entender el deseo de su llamado, para que puedas entender las instrucciones, para que puedas entender lo que Él tiene para ti. Porque si no, estamos yendo por un rumbo sin dirección y sin final y sin propósito. Tenemos que comunicarnos con Él. Tenemos que tener comunión con Él. Tenemos que entender y provocar una unión con Él. ¿Cuántos han escuchado la frase, muchos son los llamados,
pero pocos los escogidos. ¿Cuántos han escuchado eso? Pues eso es un versículo. Y está en Mateo 22. Pero llamado y escogido no es lo mismo. Y te voy a explicar la diferencia. Llamados somos todos. El llamado es universal. Creer y seguir a Jesús. ¿Qué pasa? Dentro de ese llamado puede haber otro tipo de llamado que viene del Espíritu para asignaciones específicas, el cual hablé al principio. El llamado es una invitación de parte de Dios. Puede ser ignorado o rechazado. Un llamado puede ser ignorado o rechazado. En Mateo 22:14 dice, muchos son los llamados, pero termina diciendo, pero pocos escogidos. El llamado despierta el potencial que hay en ti. Pero ¿quiénes son los escogidos? Solo aquellos que responden con fe y obediencia son escogidos. Es una confirmación del propósito de Dios de quien responde al llamado que se le hace. Es una confirmación del propósito de Dios en quien responde. Se confirma con obediencia, con perseverancia y con fruto. Diga conmigo, fruto es igual a resultado. El poco los escogidos significa que no todos responden con compromiso. ¿Cuántos le han hecho una invitación? Te espero en este lugar, si se dice, deja ver si puedo. Eso es que sí o que no. El Señor si te dice, yo necesito que le prediques a fulano, deja ver si puedo. Te hizo un llamado, pero no lo aceptaste. Y yo quiero que hoy tengamos la mentalidad de no solo recibir un llamado, sino formar parte de los escogidos. No ser parte de los que se quedan sentados esperando que les dan las instrucciones completas, sino ser parte de los que con diligencia aceptan el llamado y lo ejecutan. El escogido es capacitado, el escogido es afirmado, el escogido es usado por Dios para cumplir el propósito de Dios en él. El escogido no se queda solamente esperando que otros hagan. El escogido se levanta, el escogido toma acción, el escogido ejecuta, el escogido no tiene miedo, el escogido confía y el escogido va hasta que ve un resultado. No te canses, tienes que ejecutar y cumplir lo que el Señor te ha enviado. Y esto es para quote. No se trata de entender, se trata de obedecer y de ejecutar. Olvídate si no entendiste la instrucción, pero tú sabes que te dijo levántate y ve a Ponce, levántate y ve a Ponce. Si no entendiste el por qué te mandó a la guancha y no te mandó al parque de bomba, tú olvídate, ve a donde Dios te llamó. No se trata de entender a totalidad, se trata de ejecutar lo que Dios te envió a hacer. Cuando Dios te hace un llamado, eso tiene que ser suficiente para que te levantes y lo completes. No se trata de exposición. No se trata de que te vean. Se trata de convicción y de acción. Aunque nadie te vea como tú lo crees, tú lo haces. Aunque estés en la última parte de atrás, hablándole al que fue al baño, como tú lo crees, tú lo haces. Tenemos que tener las intenciones correctas, porque si respondes al llamado solamente para que te vean y para que la gente reconozca y respete tu unción, tienes el sentido equivocado. Esto se trata de Él. Esto se trata de
obediencia. Esto se trata de entrega. Esto se trata de convicción. Esto se trata de transformación. Voy a seguir. Yo dije que no iba a regañar hoy. Uy. Esta historia de Felipe y el etíope está como en el medio de la conversión de Saulo a Pablo. Está en Hechos 8 y como desde el 7 o desde el 6 comienza Saulo. ¿Qué fue lo que pasó con Saulo? A Saulo Jesús lo cegó para cambiar su mentalidad. Ya no era importante para Saulo ver para creer, porque ya no veía. Tan pronto cayó del caballo, hubo algo en él que Jesús se le presenta, le habla, todas esas cosas que ya Yesmarí predicó hace poco. Sino que con escuchar su voz, él creía. Él fue transformado. Su panorama cambió. Y Saulo respondió al llamado. Cuando tú respondes al llamado del Espíritu, tu panorama no puede ser el mismo. Tu mentalidad no puede ser una mentalidad de carnal, de tierra, de naturalidad. Tu mentalidad tiene que cambiar a una sobrenatural. Porque ¿sabes qué? Si nosotros seguimos al Dios que hace lo imposible posible, nosotros también tenemos que tener ese chip en nuestra mente. Nosotros no solo podemos creer que dice, ay, es que esto está apretado, porque eso es naturalmente imposible. Pues ¿sabes qué? Al Dios al que yo les creo, le gustan las cosas imposibles para Él mostrar su sobrenaturalidad y su poder y decir que eso fue para su gloria y para su honra. Pero cuando nosotros respondemos al llamado, nosotros no podemos tener una mente corta en decir, es que eso es imposible humanamente. No, es que si Dios te llamó, olvídate si la pared está en el medio, tú te paras frente a la pared, y si el Señor te dice que tú vas a atravesarla, no sé cómo lo vas a hacer, pero con tu fe bien puesta, te paras frente a la pared y le dices, yo voy a llegar al otro lado, porque yo estoy respondiendo a un llamado de Dios. Nuestra mente no puede ser la misma. Ahora accionas desde el Espíritu y no desde la carne. Ahora tú no estás accionando bajo las circunstancias naturales. Tú accionas bajo las circunstancias sobrenaturales. Tú no obedeces con una mente natural. Tú obedeces por el Espíritu. Ay, pastores, que no es fácil. Estamos en este estuche de carne. Sí. Pero dentro de mí está el Espíritu Santo, avivado y conectado con el cielo para yo poder ejecutar lo que Él me está enviando a hacer. Es que yo no tengo limitación cuando voy bajo su voluntad. Es que no hay imposible, porque si Él me dijo ve, yo voy. Si Él me dijo verás, yo voy a ver. Si Él me dijo se sanará, se va a sanar. Si Él me dijo confía, yo voy a confiar, porque yo reconozco quién está en mí. Aleluya. La obediencia a su llamado trae resultados. Responder al llamado del Espíritu siempre terminará en resultados que glorificarán a Jesús. Todo lo que hacemos no es por gloria humana. Todo lo que hacemos es por gloria y honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo lo que hacemos tiene que glorificar al Padre, tiene que glorificar al Hijo y tiene que glorificar al Espíritu Santo. Si lo que estás haciendo no lo está glorificando, hay que hacer un step back y retomar y decir, aquí hay algo
al Espíritu Santo, aleluya. Yo les quiero contar algo rápido. Voy a tomar agua porque hoy le he dado bien duro. Le voy a ser bien sincera. Yo llevo sirviendo en esta casa desde mis 11 años. Siempre, o por lo menos desde que le sirvo, había tenido un llamado pastoral que no quería. ¿Por qué? Porque yo veía lo que conllevaba. Yo había visto lo que se padecía. Yo había visto lo que se entregaba. Y yo, cada vez que a mí me decían, profetizando, vas a ser pastora, yo lloraba, pero no de alegría, sinceramente. Usted sabe lo que yo le decía al Señor. Yo le decía, si hay tanta gente que se autonombran, que les encanta ser pastores, dáselos a ellos. ¿Por qué me lo quieres dar a mí que yo no quiero? Les estoy hablando a la raíz desde mis 11, 12 años. Pero dentro de mí yo sabía que no había forma de escaparme. Cuando yo conozco al pastor Noé, le voy a decir algo gracioso, no sé si todavía aplaudan después. Yo tratando de descartarlo, le dije, yo tengo llamado pastoral. Si tú no lo tienes, papi. ¿Y sabes qué me dijo? Exacto. No había excusa. Hasta que llegó el momento que yo dije, si tú insistes, no voy a correr más. Yo acepto el llamado. Pero yo le puse unas condiciones. Qué pantalones, ¿verdad? Por eso cuando yo predico yo le digo las cosas no porque yo también las viví, ¿oíste? Yo sé las excusas de ustedes. Yo le dije, está bien, haz lo que tú quieras. Así mismo, malcriado, fíjate. Haz lo que a ti te dé la gana. Haz lo que tú quieras conmigo, total. No tengo escapatoria. Le dije, pero solamente una cosa te pido. Cuando sea el momento de mi ungimiento, yo podía pensar que iban a ser 10 años, 20 años, qué sé yo, los pastores siempre son más grandes. Me voy a decir viejo aquí. No estoy diciendo eso. ¿Quién se rió por ahí? Chacho, te escucha acá. Yo le dije solamente una cosa. Cuando me vayan a ungir, yo no quiero saberlo. Porque si yo lo sé, yo me voy a desaparecer. Cuando tú lo quieras hacer, que yo no me entere. Que nadie me avise. No quiero saberlo. Cuando llegó ese día, yo no lo sabía. Yo no esperaba que fuese ese momento. A mí me dijeron el viernes, vístete linda el domingo. Pero realmente, aunque, espérate, el domingo, ¿por qué? ¿Sabes? Uno piensa, pero realmente no tenía, pensaba que no, vamos. Yo pensé que era porque ese día ungían, yo sí sabía que ungían a Edgardo, a Camila y a Nahara como ministros exhortadores. Y yo dije, pues, es por eso, porque voy a tener que subir al altar por culpa de esto. Pero cuando a mí me dicen, Jocelyn y Noé, den un paso al frente, ustedes vieron que yo me maté llorando. Porque dentro de Dios había cumplido la petición que yo le puse. Yo fui obediente. Yo acepté el llamado. Y sí, yo le puse una petición. Porque este llamado no es fácil. Este llamado es mucha responsabilidad. Claro, de los nenes más lindos de Puerto Rico y del mundo. Tú sabes, ¿qué más uno puede pedir? Uno aquí tiene el cielo gano. Ay, bendito.
Yo aquí echándole flores y ustedes mismos se aplauden. De la generación más poderosa de Puerto Rico y el mundo, de los más servidores, de los ungidos de Dios, de los escogidos que aceptan el llamado. El Señor respondió. Por eso también requiere de mí también responder y accionar las instrucciones que Él nos da. ¿Por qué le cuento esto? No es por vanagloriarme ni nada de eso, es porque para dejarles saber que yo sé lo que se siente cuando se recibe un llamado. Yo estuve en su lugar y yo sé lo que cuesta responder a un llamado. Pero si algo les puedo decir, es que cuando uno da ese sí y acciona, Dios no te deja en vergüenza. Dios no te abandona. Dios no te deja a mitad de camino. Cuando tú decides responder al llamado del Espíritu de Dios en tu vida, tú vas con el vaqueo completo hasta el final. No hay por qué temer. Yo te estoy diciendo con unos cuantos añitos más que tú, poquititos, oye, tampoco, que vale todo el esfuerzo responder al llamado de Dios. Vale todo el esfuerzo responder al llamado de Dios. No es un llamado que solamente se queda de un lado. Es un llamado que Dios te va a respaldar, te va a suplir, te va a mostrar, te va a guiar y no va a dejar que caduques en el medio. Ponte de pie. Si algo también he aprendido es tener este versículo bien presente en mi vida. Cuando uno responde al llamado de Dios, uno tiene que continuamente saber que no es uno, que no es por tus méritos, que no es por exposición. Y si algo les puedo decir yo a ustedes, que te puede ayudar a mantenerte con los pies en la tierra y tu corazón conectado al cielo, es el Salmo 51:10, que dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Yo quiero que anoten ese versículo. Y cuando usted responda al llamado de Dios y pase de ser llamado a escogido, este versículo no se aparte de usted. Y todos los días le digas al Señor: escudriña y verifica. Y si tienes que crear algo nuevo en mí, créalo. Porque yo necesito tener un espíritu recto dentro de mí para poder accionar y obedecer correctamente. Si tienes un espíritu recto y tienes un corazón limpio, todo lo que hagas va a prosperar porque está alineado con el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Llamado